Hoy abrimos las puertas de un santuario espiritual donde el miedo no tiene permiso de entrar. Iniciamos este viaje fusionando dos de las promesas más grandes jamás escritas: la seguridad absoluta del Salmo 91 y la provisión amorosa del Salmo 23. En un mundo que parece desmoronarse entre noticias de crisis y enfermedades, estas palabras no son solo poesía, son un código de supervivencia divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es solo estar cerca de Dios, es vivir dentro de su sombra. Y cuando caminas en esa sombra, el Salmo 23 se activa automáticamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy declaramos que tu casa, tu salud y tu familia están bajo ese contrato celestial que ninguna fuerza terrenal puede romper. Quiero que te sumerjas conmigo en la historia de Julián, un hombre cuya fe fue probada en las aguas más profundas y oscuras que puedas imaginar. Julián vivía en una pequeña comunidad costera en el Golfo, un lugar donde el mar es el sustento, pero también puede ser el mayor enemigo. Era un hombre de mediana edad, de manos callosas por el trabajo en los barcos y un corazón profundamente anclado en las Escrituras. Un martes por la tarde, mientras realizaba una faena de pesca rutinaria lejos de la costa, lo impensable sucedió. Una tormenta de formación rápida, de esas que los radares a veces no logran predecir con exactitud, lo atrapó en medio del océano. Las olas comenzaron a elevarse como edificios de 5 pisos, golpeando su pequeña embarcación con una furia que parecía personal. El motor, tras un rugido agónico, se apagó, dejando a Julián a merced del abismo. En ese momento, la lógica humana dice que es el fin. El frío calaba sus huesos y el agua inundaba la cubierta. Julián, solo en la inmensidad del rugido marino, recordó el Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Su terror nocturno era ese mar negro que quería tragarlo. En lugar de gritar de pánico, Julián se aferró al mástil y empezó a recitar: Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Parecía una locura hablar de pastos delicados, mientras el salitre le cegaba los ojos, pero esa era su ancla. Pasaron 3 horas que parecieron siglos. Julián cuenta que en el momento de mayor oscuridad, cuando una ola gigante se cernía sobre él, lista para sepultarlo, sintió una paz que no pertenecía a este mundo. Recordó la promesa: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En ese instante, la ola, en lugar de romper sobre la barca, pareció empujarla suavemente hacia un ángulo de flotación imposible. Julián no veía barcos de rescate, pero sentía la presencia del pastor. No faltaba nada, porque Dios estaba allí. Al amanecer, contra todo pronóstico médico y físico, la patrulla costera encontró la embarcación de Julián flotando en aguas tranquilas, a kilómetros de donde la tormenta había golpeado con más fuerza. Los rescatistas no podían creer que una nave tan pequeña hubiera sobrevivido a vientos de esa magnitud. Julián solo les dijo: no estaba solo, mi pastor sostenía el timón. Padre Celestial, Rey de toda la creación y Pastor de nuestras almas, hoy levantamos este clamor por cada persona que se siente como Julián en medio de su propia tormenta. Señor, tú conoces a quien está escuchando esto y siente que las olas de las deudas, la enfermedad o los problemas familiares están a punto de hundir su barca. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 91 sobre sus vidas. Sé tú su castillo y su fortaleza. Declaramos que ninguna plaga, ningún diagnóstico médico maligno y ninguna crisis financiera tocará su morada. Te pedimos por una sanidad profunda y una restauración total. Señor, toca los cuerpos que están sufriendo dolor, aquellos que sienten que sus fuerzas se agotan.
como el pastor del Salmo 23, guía a mis hermanos a aguas de reposo. Sana los pulmones, fortalece los corazones y restaura la paz mental de quienes no pueden dormir por la ansiedad. Oramos por los hijos y los nietos, que ellos crezcan bajo la sombra del Omnipotente, protegidos de los peligros del mundo moderno. Que la provisión sobrenatural llegue a cada hogar, que la copa de mis hermanos rebose de tal manera que puedan ser bendición para otros. Reprendemos todo espíritu de miedo, de hundimiento y de abandono. Señor, gracias porque aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias porque tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores. Que cada persona que se une a esta oración sienta hoy que el pastor ha tomado su mano y que el escudo del Altísimo lo rodea completamente. Bendecimos las manos de los trabajadores, la salud de los ancianos y el futuro de los jóvenes. Esta es nuestra fe. Dios es mi refugio. Nada me faltará y bajo su sombra mi familia está segura hoy y siempre. Amén. Continuamos este poderoso recorrido espiritual, donde la fe no es una emoción, sino una fortaleza inexpugnable. El Salmo 23 nos entrega una de las promesas más desafiantes para la mente humana. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios no espera a que tus problemas desaparezcan para bendecirte. Él manifiesta su abundancia justo cuando tus enemigos, tus deudas o tus síntomas médicos están observando. Esta provisión se fusiona con la autoridad del Salmo 91. Pisarás al león y a la áspid, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hoy declaramos que tienes el poder de caminar sobre lo que antes te causaba terror. Mientras el pastor llena tu copa, el Altísimo aplasta las amenazas bajo tus pies. No estás sobreviviendo, estás gobernando bajo la sombra del Omnipotente. Quiero que escuches con atención la historia de Marta, una mujer cuya enseñanza de fe transformó la vida de toda su familia. Marta vivía en un pequeño apartamento en una ciudad donde el costo de vida parecía devorar cada centavo de su esfuerzo. Era madre soltera de 3 hijos y cuidaba de su madre anciana. En un invierno particularmente crudo, Marta perdió su empleo de años debido a un cierre inesperado de la fábrica donde trabajaba. Con apenas unos pocos dólares en su cuenta y una despensa casi vacía, el león de la miseria y el áspid del miedo empezaron a rodear su hogar. Los acreedores llamaban a su puerta y la ansiedad se sentía como un lazo apretado en su cuello. El acto de fe de Marta fue el banquete de la esperanza. Una noche, cuando el hambre y la incertidumbre amenazaban con quebrar su espíritu, Marta hizo algo que muchos considerarían una locura. Limpió su mesa, puso su mejor mantel y colocó los pocos trozos de pan y el poco aceite que le quedaban. Llamó a sus hijos y les dijo: «Hoy no vamos a llorar por lo que falta, vamos a celebrar lo que Dios va a traer». Ella empezó a recitar el Salmo 23. «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Mientras oraba, recordó el Salmo 91. «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Marta enseñó a sus hijos que la escasez es solo un escenario para que Dios demuestre su gloria. Ella no estaba ignorando la realidad, estaba estableciendo una realidad superior. El milagro no ocurrió con un rayo del cielo, sino con una serie de casualidades divinas que comenzaron esa misma noche. Un antiguo vecino que se había mudado a otra ciudad años atrás sintió una urgencia inexplicable de enviarle a Marta un paquete con alimentos y un cheque que cubría 3 meses de renta. Al día siguiente, Marta recibió una llamada para un empleo que no solo pagaba mejor, sino que le permitía trabajar desde casa para cuidar de su madre. La mesa se había servido frente a sus angustiadores. El león de la ruina
fue aplastado porque Marta decidió habitar en el abrigo del Altísimo en lugar de habitar en su queja. Sus hijos aprendieron que el pastor no solo da pastos verdes, sino que sabe cómo encontrar manantiales en el desierto más árido. Padre de las luces y pastor de toda provisión, hoy clamamos por aquellos que se sienten acorralados por la escasez. Señor, mira a mis hermanos que están contando sus últimos recursos, a aquellos que sienten que el cachorro del león de la deuda está a punto de devorar su paz. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 23 sobre sus finanzas y sus hogares. Prepara mesa para ellos hoy mismo. Declaramos que las puertas que estaban cerradas se abren por tu mano poderosa y que el aceite de tu unción no falta en sus cabezas. Te pedimos por la sanidad de la mente y la fortaleza del espíritu. Señor, quita toda raíz de amargura y temor causada por la falta de recursos. Como en el Salmo 91, protege a estas familias de la pestilencia que ande en tinieblas y de la mortandad que en medio del día destruya. Oramos por los empleos, por los negocios y por los proyectos de cada persona que se une a esta fe. Que la abundancia llegue de norte a sur y de este a oeste. Bendice a los abuelos que oran por sus nietos, declarando que la herencia de bendición es más fuerte que cualquier crisis económica. Que su copa rebose de salud, de alegría y de testimonios de tu fidelidad. Reprendemos todo espíritu de miseria, de estancamiento y de duda. Señor, gracias porque tu vara y tu cayado nos guían a la victoria. Gracias porque aunque el enemigo intente rodearnos, tu escudo y tu verdad nos mantienen a salvo. Que cada persona que escucha esta oración sienta hoy que el miedo se retira y que la confianza del pastor llena su habitación. Bendecimos las despensas, las cuentas bancarias y los corazones de tu pueblo. Esta es nuestra fe. Dios es mi proveedor. Mis pies pisan toda amenaza y en su mesa encuentro mi descanso hoy y siempre. Amén. Llegamos a un punto de inflexión en nuestra fe, donde entendemos que nuestro Dios no solo es un protector de muros, sino un sanador de heridas profundas. El Salmo 23 nos revela un secreto de amor infinito: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta restauración interna es la base para la victoria externa que leemos en el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hoy declaramos que la sanidad no es algo que Dios podría hacer, sino algo que ya está firmado en su carácter de pastor. Si tu cuerpo está sufriendo o tu mente está agotada por la ansiedad, recuerda que su unción no solo es para la cabeza, sino para cada célula de tu ser. Bajo la sombra del Omnipotente, la enfermedad pierde su nombre y se rinde ante el nombre que es, sobre todo, nombre. Quiero que te detengas a escuchar la historia de Roberto, un hombre que vivió una enseñanza de fe en el lugar más difícil, una habitación de hospital. Roberto era un abuelo lleno de vida, conocido por su risa y por ser el pilar de su congregación. Sin embargo, un diagnóstico repentino de una enfermedad pulmonar agresiva lo dejó conectado a un respirador, luchando por cada aliento. Los médicos, con rostros sombríos, hablaban de cuidados paliativos y de preparar a la familia para lo peor. Roberto, en medio de la bruma de los medicamentos, sentía que el valle de sombra de muerte se volvía frío y estrecho a su alrededor. El acto de fe de Roberto fue la respiración del Salmo. Aunque no podía hablar, en su mente repetía rítmicamente las palabras del Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Con cada inhalación mecánica, él imaginaba que no era oxígeno lo que entraba a sus pulmones, sino el aliento de vida del Altísimo.
Enseñó a sus nietos que lo visitaban a través del cristal a poner sus manos sobre el vidrio y recitar el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Roberto decidió que, aunque su cuerpo decía muerte, su espíritu diría vida larga, tal como promete el final del Salmo 91. Él no estaba esperando a sentirse mejor para creer. Él creía para poder ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El milagro dejó a todo el equipo médico en un silencio absoluto. Una mañana, los niveles de oxígeno de Roberto subieron a la normalidad de forma espontánea. Sus pulmones, que en las placas se veían colapsados, empezaron a expandirse con una fuerza que desafiaba toda lógica científica. El médico jefe, un hombre de mucha ciencia y poca fe, entró a la habitación y dijo: «No tengo una explicación médica para esto. Parece que sus pulmones son nuevos». Roberto, ya sin el tubo, le respondió con voz firme: «Es que mi pastor me hizo descansar en pastos delicados y restauró mi aliento». Hoy, Roberto camina por los parques con sus nietos, enseñándoles que no hay plaga que soporte la presencia del Dios vivo. Él es el testimonio de que el aceite de la unción de Dios es la mejor medicina. Padre de toda misericordia y médico por excelencia, hoy levantamos este clamor por cada persona que está enfrentando un diagnóstico difícil. Señor, mira a mis hermanos que sienten dolor en sus huesos, debilidad en sus órganos o confusión en su mente. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 91 sobre sus cuerpos. Ordenamos a toda enfermedad retroceder ante el escudo del Altísimo. Declaramos que ninguna pestilencia tiene derecho legal sobre estos hijos de Dios que habitan en tu abrigo. Te pedimos por la restauración del alma y la paz del corazón. Señor, sana las heridas invisibles, los traumas del pasado y la ansiedad que roba el sueño. Como en el Salmo 23, unge la cabeza de mis hermanos con el aceite fresco de tu espíritu. Que su copa de salud rebose hoy mismo. Oramos por los hijos y nietos de quienes escuchan. Que la salud divina sea su herencia y que nunca tengan que caminar solos por el valle de la enfermedad. Bendecimos los tratamientos médicos, pidiendo que tu sabiduría guíe a los doctores, pero sabiendo que la última palabra la tienes tú, nuestro sanador. Reprendemos todo espíritu de muerte prematura, de debilidad y de desesperanza. Señor, gracias porque tu vara y tu cayado nos defienden de los ataques del enemigo contra nuestra salud. Gracias porque en tus alas encontramos medicina y en tu presencia encontramos vida eterna. Que cada persona que se une a esta oración sienta hoy una corriente de vida recorriendo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Bendecimos cada hospital, cada hogar y cada vida. Esta es nuestra fe. Dios sana mis heridas, su sombra me protege de la plaga, y en su amor mi alma encuentra descanso hoy y siempre. Amén. Entramos en una dimensión de fe donde entendemos que nuestra protección no termina en nosotros, sino que se extiende como un manto sobre nuestros hijos y nietos. El Salmo 91 lanza un decreto inquebrantable: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Esta guardia angelical es la que asegura que, aunque el mundo sea caótico, tu hogar sea un arca de paz. Se une al Salmo 23 cuando declaramos: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara para defenderte del lobo y el cayado para guiar a los yurs por el camino correcto. Hoy establecemos que el temor no tiene autoridad legal sobre tu descendencia. Bajo la sombra del Omnipotente, tus hijos son linaje bendito y protegidos del Altísimo. Quiero que escuches la enseñanza de fe de Samuel, un abuelo que vive en un barrio donde la violencia y las malas influencias acechaban en cada esquina.
Samuel veía con preocupación cómo sus nietos crecían en un entorno donde el lazo del cazador, del Salmo 91, parecía estar puesto en cada calle. La ansiedad por el futuro de los jóvenes le robaba el sueño, y el miedo a que se desviaran del camino de la justicia era una carga pesada sobre su pecho. Sentía que su familia caminaba constantemente por el valle de sombra de muerte. El acto de fe de Samuel fue el cerco de la palabra. Cada mañana, antes de que el sol saliera y sus nietos despertaran, Samuel caminaba por cada habitación de su casa, ungiendo los marcos de las puertas. No lo hacía como un ritual vacío, sino como un acto de autoridad espiritual. Recitaba en voz alta el Salmo 91. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ellos no llegará. Enseñó a sus nietos que, antes de salir a la escuela, debían declarar el Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Samuel no les dio armas para defenderse del mundo, les dio una identidad, les enseñó que ellos eran ovejas del buen pastor y que ningún león de la calle tenía poder sobre los que habitan al abrigo de Dios. El milagro se manifestó en una protección invisible pero tangible. Una tarde hubo un disturbio mayor justo frente a su casa, una situación de peligro extremo donde muchos salieron heridos. Sus nietos estaban regresando de clase en ese preciso momento. Samuel, desde adentro, clamó: «Ángeles del Señor, guárdenlos en sus caminos». Testigos cuentan que, en medio del caos, los jóvenes parecieron volverse invisibles para el peligro, caminaron con una calma sobrenatural y entraron a su casa sin un solo rasguño, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Samuel aprendió que su oración era más fuerte que cualquier amenaza externa. Hoy, sus nietos son profesionales y hombres de fe que repiten la misma enseñanza a sus propios hijos. El pastor nunca duerme y su sombra es el lugar más seguro de la tierra. Padre de las familias y protector de nuestra herencia, hoy levantamos este clamor por cada padre, madre y abuelo que teme por el futuro de los suyos. Señor, mira a los jóvenes que están siendo tentados, a los hijos que están lejos de casa y a los nietos que enfrentan peligros que no vemos. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 91 sobre sus vidas. Mandamos a tus ángeles que los guarden en todos sus caminos. Declaramos que ningún arma forjada contra esta descendencia prosperará y que el lazo del cazador se rompe ahora mismo. Te pedimos por la guía espiritual y la paz en el hogar. Señor, que tu vara y tu cayado guíen a los hijos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Quita toda rebeldía, todo vicio y toda confusión mental de la nueva generación. Como en el Salmo 23, prepara mesa de sabiduría y entendimiento para ellos. Oramos por la salud emocional de la familia, que el aceite de tu unción sane las relaciones rotas y que la copa de la unidad familiar rebose. Bendecimos las escuelas, los trabajos y los proyectos de nuestros seres queridos, declarando que el bien y la misericordia los perseguirán donde quiera que vayan. Reprendemos todo espíritu de temor, de extravío y de violencia. Señor, gracias porque tu presencia es un muro de fuego alrededor de nuestra casa. Gracias porque bajo tus alas nuestros hijos encuentran su verdadera identidad y seguridad. Que cada persona que se une a esta oración sienta hoy que el miedo por su familia se disuelve y que la paz del pastor llena cada habitación de su hogar. Bendecimos a los nietos, a los hijos y a los padres. Esta es nuestra fe. Dios guarda mi casa, sus ángeles protegen mi herencia y en su sombra mi familia camina en victoria hoy y siempre. Amén. Llegamos al destino final de nuestra fe, el lugar donde todas las batallas se transforman en coronas y todas las lágrimas en perlas de sabiduría. El Salmo 91
culmina con una promesa de plenitud absoluta. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No es solo vivir muchos años, es vivir con propósito, con salud y viendo la mano de Dios en cada detalle. Esta victoria se sella con el broche de oro del Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy declaramos que tu historia no termina en derrota, ni en enfermedad, ni en soledad. Tu historia termina en el banquete del Rey, donde el pastor mismo te sirve y su sombra te cubre por la eternidad. Estás diseñado para vencer y para reposar en la presencia del Altísimo. Quiero que escuches la última enseñanza de fe de esta serie, la historia de Clara, una mujer que enfrentó el invierno de su vida con una sonrisa que desafiaba cualquier tormenta. Clara había pasado por muchas pruebas, la pérdida de su esposo, crisis financieras y enfermedades que intentaron apagar su fuerza. Sin embargo, ella no se veía a sí misma como una víctima, sino como una embajadora del reino. A sus 80 años, Clara era el refugio de sus nietos y la consejera de todo su vecindario. Su enseñanza era simple: el pastor no solo te ayuda a cruzar el valle, él te enseña a vivir en su casa mientras aún estás en la tierra. El acto de fe de Clara fue la herencia del reposo. En sus últimos años, cuando el cuerpo físico empezaba a mostrar el cansancio natural, Clara no se llenó de temor por el futuro. Cada tarde se sentaba en su jardín y abría su Biblia, pero no para pedir cosas, sino para dar gracias. Recitaba el Salmo 91 no como una protección contra el peligro, sino como una celebración de su seguridad. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Enseñó a su familia que el éxito real no era acumular tesoros, sino poder decir como el Salmo 23, mi copa está rebosando. Ella les mostró que bajo el abrigo del Altísimo, la vejez no es decadencia, sino la preparación para el encuentro final con el amado. El milagro de Clara fue la atmósfera de paz que dejó como herencia. El día que partió a la presencia del Señor, no hubo desesperación en su familia, sino una gratitud profunda. Sus nietos cuentan que, incluso en sus últimos momentos, ella irradiaba una luz que no era de este mundo. Ella sació su vida de días y mostró a todos la salvación de Dios. El legado de Clara fue que todos sus descendientes, hasta el día de hoy, habitan bajo ese mismo abrigo. Su fe abrió un portal de bendición que sigue alimentando a sus hijos y nietos. Clara demostró que el pastor es fiel hasta el último suspiro y que su casa es nuestro hogar eterno. Padre de eternidad y pastor de nuestras almas, hoy cerramos este altar de oración agradeciéndote por tu fidelidad inagotable. Señor, mira a cada persona que ha escuchado estas 5 partes de fe. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 91 sobre el cierre de sus batallas. Sacíalos de larga vida y muéstrales tu salvación hoy mismo. Declaramos que el cansancio se va, que la depresión huye y que la esperanza renace con una fuerza sobrenatural. Te pedimos por el descanso verdadero y la gloria venidera. Señor, que cada hermano y hermana sienta que el bien y la misericordia los persiguen como 2 ángeles guardianes. Como en el Salmo 23, llévalos a ese lugar de reposo donde la copa rebosa y la mesa está siempre servida. Oramos por los nietos de quienes escuchan, que ellos hereden no solo los bienes materiales, sino la fe inquebrantable de sus abuelos. Que la casa de Jehová sea el refugio de cada familia por generaciones. Bendecimos el presente y el futuro de tu pueblo, sabiendo que bajo tu sombra estamos completamente seguros.
Reprendemos todo espíritu de muerte espiritual, de amargura y de fin amargo. Señor, gracias porque tu vara y tu cayado nos han traído hasta aquí. Gracias porque en tu abrigo encontramos no solo protección, sino un hogar eterno. Que cada persona que se une a esta oración sienta hoy que ha llegado a casa, al lugar donde el pastor los abraza y el Altísimo los corona. Bendecimos cada vida con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es nuestra fe. Dios es mi victoria final. Su misericordia me sigue y en su casa viviré por siempre. Amén, amén y amén.